fraternal para todos y bienvenidos a la jornada científico-cultural del año 2020 del grado sexto en el área castellano. A continuación procederemos a ver las ponencias de nuestros compañeros de grado sexto que hicieron con mucho amor, empeño y dedicación para todos ustedes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Camila Andrea Teodoro Henao, soy de grado sexto del área de castellano y hoy les vengo a explicar qué es un mentefacto. ¿Qué es un mentefacto? Un mentefacto en la Real Academia Española no existe una definición clara para este término, pero un mentefacto es una representación cognitiva que organiza y preserva el conocimiento en el que se plasman las ideas fundamentales y se desechan las secundarias. Como vemos, mentefacto está conformado por dos palabras: mente, que se refiere al cerebro y las múltiples capacidades y estilos de comprender, y los factos a los hechos, es decir, a los hechos. Este señor de aquí, este señor fue el creador del mentefacto. El mentefacto constituye instrumentos de conocimiento que posibilitan la construcción de conocimiento. ¿Qué permite un mentefacto? Permite representar de un concepto mediante las cuatro operaciones intelectuales conceptuales. Son la supraordinada, la infraordinada, la isordenada y excluida. ¿Para qué se utiliza un mentefacto o sus utilidades? Académicamente es muy importante el mentefacto. Son herramientas utilizadas ampliamente en las escuelas que se caracterizan por presentar la información de manera clara y concisa y mejoran significativamente la comunicación entre quien pone el tema y quien lo escucha. Las ideas secundarias. A diferencia de un mapa conceptual, que un mentefacto no es similar ni parecido al mapa conceptual, los mentefactos presentan las ideas secundarias, aunque no sean válidas, pues están representando un proceso de pensamiento, es decir, las ideas secundarias se grafican para determinar si serán rechazadas o no. El mentefacto tiene partes estructurales, que sería la idea central, las ideas supraordinadas y las exclusiones y las ideas isordinadas. También por medio de la jerarquización se puede organizar todas las propuestas del autor del esquema sin necesidad de desechar conceptos. Lo que se hace es simplemente rechazarlos para dejar registro de ellos. Las funciones principales. El mentefacto ayuda a proporcionar a quien lo desarrolla un apoyo visual al momento de explicar sus ideas y permite al público poder entender más fácilmente lo que quiere decir el exponente. O sea que este exponente tiene que exponer de manera clara y concisa para que nos quede claro el tema. Ya que tanto hablamos del mentefacto, ¿por qué no nos preguntamos cómo se hace un mentefacto? Un mentefacto se desarrolla fácilmente. Aquí tenemos la idea central, que de esta saldrá el resto de los planteamientos y que usualmente se utiliza con una sola palabra. Tenemos la idea supraordinada, que esta puede contar de más palabras de una palabra, puede contar de más de una palabra. Y usualmente es el mismo concepto de la idea central. Debe explicar más profundamente el tema, siendo claro, conciso y coherente. Las ideas isordinadas permite identificar las cualidades más destacadas del concepto para dar profundidad a su significado. No necesariamente son sinónimos de la idea central, pero tienen un nexo entre ambas. Las ideas infraordinadas se interpretan como las ideas que hacen parte del concepto principal, es decir, son subclases de la idea central, con las cuales se explica más a profundidad el concepto que se presenta. Las exclusiones. Estas sirven para negar una similitud entre una idea y otra idea, pero esta determina cuáles son las ideas que no son aprobadas con el fin de dejar registro de estas. O sea, estas son las ideas secundarias. Bueno, aquí tenemos un mentefacto que está hecho un mentefacto que nos habla de un mentefacto. Esperen un momento y les robo la cámara para que puedan ver mejor. Bueno, aquí vemos mentefactos, que son ideogramas. Si no saben qué es ideogramas,
son los que representan gráficamente los conocimientos abstractos y tangibles. Los mentefactos, sus ideas principales nacen de la pedagogía conceptual, son reglas mentefactuales y forman estructuras metacognitas con la mente. Los tipos de mentefactos: conceptuales, argumentales y procedimentales. Los mentefactos tienen cosas que no son parecidas a los mentefactos. Estas serían las ideas secundarias, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos y los diagramas. Gracias por su atención. Sueña el rey que es rey y vive de este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que hay de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en la vida, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Hola, mi nombre es Daniel Andrés Ballestán Narváez y soy un estudiante del grado sexto. Hoy les voy a declamar mi poema llamado Mis profesores. Espero que les guste. Desde el primer día sus amistosas caras veo. Ustedes nos cuidan y enseñan sin ningún impedimento. Nos ayudan a lograr la grandeza y excelencia y nos inspiran a seguir con mucha resiliencia. Gracias a ustedes mi futuro se ve más luminoso, porque sus enseñanzas hacen de mí un ser más valioso. Son como mis padres, por eso siempre los escucho. A todos mis profesores, de verdad los quiero mucho. Buenos días, respetados televidentes de nuestro noticiero CEDU Recreo. En nuestro espacio cultural y de entretenimiento vamos a aprovechar para hablarle sobre el cuento. El cuento es una narración breve de sucesos reales o fantásticos. Y en esta intervienen personajes reales o ficticios. Sobre el origen del cuento le podemos decir que es de origen folclórico y que es una de las más antiguas de la literatura popular de transmisión oral. Y estas tienen infinidades de elementos mágicos. Y su origen circunda entre lo mitológico e histórico. Los primeros cuentos fueron creados en el siglo IX, en la Edad Media, por el francés Charles Perrault, que creó un cuento muy famoso que lo conoce la mayoría de las personas, que es La Caperucita Roja. Sobre las características del cuento le podemos decir que es un texto breve, la trama es sencilla, tiene un solo tema. La idea, estimados televidentes, es que aprovechemos esta cuarentena para crear cuentos en familia. Y pueden enviar estos cuentos que creen ustedes a nuestras redes sociales. Los 3 mejores los vamos a estar premiando en nuestra próxima emisión. De Luis Ángel León Zabalza para Noticias CEDU Recreo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jairo Andrés Marcos Santoya y hoy les voy a hacer una exposición acerca del cuento, más que todo de la estructura y sus elementos. Además, estaré haciendo un análisis de la obra El gigante egoísta de Oscar Wilde, que la pueden encontrar en este libro llamado Cuentos de la editorial Panamericana,
que es como una recopilación de varios cuentos de este autor llamado Oscar Wilde. Vamos a pasar con la exposición. Bueno, primero, para poder hablar de eso tenemos que saber qué es el cuento. El cuento es una narración breve con pocos personajes en el cual se narran hechos reales o ficticios. Ahora sí, la estructura. Inicio. El inicio es la etapa del cuento en el cual se dan a conocer algunos elementos como los personajes, el tiempo, el espacio y otros más. Y también se da como una pequeña introducción para saber de qué es lo que trata la historia. Ahora vamos con el nudo. El nudo es la etapa en la cual se desarrolla el conflicto o la situación problema, en el cual se involucra el personaje principal o un antagonista. El desenlace. El desenlace es la etapa del cuento en el cual se da fin al conflicto o en algunos casos simplemente es el final de la historia. Ahora vamos a pasar a hacer el análisis de lo que acabo de decir acerca del cuento El gigante egoísta. El inicio del gigante egoísta es cuando nos habla que unos niños siempre iban a jugar al jardín del gigante cada vez que salían de la escuela, ya que él estaba de vacaciones con un amigo y la verdad eran vacaciones bastante largas. También nos dicen que cuando el gigante llegó de sus vacaciones vio a los niños jugando en su jardín y pues esto le dio como mucha rabia, por lo que él puso un muro que tenía un cartel que decía que los intrusos serán castigados. Y desde ese momento pues los niños no llegaron a ir, no volvieron a ir. El nudo. El nudo. En el nudo es cuando nos dicen que en todo el campo ya era primavera, los pajaritos cantaban y todo estaba lleno de color, mientras que en la porción del campo del gigante todavía era invierno y la verdad todo era bastante feo. ¿Por qué? Porque los niños no volvían a estar ahí. El desenlace es cuando el gigante se despierta de repente y ve por un pequeño agujero que estaban los niños en su jardín disfrutando, jugando, muy tranquilos, y había vuelto la primavera, todo estaba lleno de color y los pajaritos cantaban. Pero el gigante se dio cuenta que en una parte de su jardín había un niño pequeño, el cual quería subir un árbol pero no podía. Entonces el gigante lo ayudó y desde ese momento el gigante quiso mucho a ese niño. Entonces pasaron los años y el gigante jugaba mucho con los niños. Pero llegó un día en el que no encontraban al niño pequeño y el gigante lo vio en el fondo de su jardín y vio que estaba lastimado. Así que el gigante le preguntó que por qué estaba lastimado, pero el niño le dijo que no estaba lastimado, que esas heridas eran por salvarnos a nosotros. Así que el niño le dijo que como el gigante lo había dejado jugar en su jardín, ahora él lo iba a dejar jugar en su paraíso. Es decir, que el niño era Jesús. Así que tiempo después los demás niños encontraron al gigante muerto en el fondo de su jardín. Ahora vamos a pasar a hablar de los elementos. En los elementos tenemos al narrador, que es la persona que se encarga de relatar o contar la historia. Este se divide en tres, que es el omnisciente, que es un narrador que conoce todos los detalles de la historia. Es como un dios. Luego está el narrador testigo, que es un narrador que es como el compañero del protagonista y este narra la historia de lo que ve.
O sea, también puede ser como un espectador. Y por último tenemos al protagonista, que es un personaje que narra en primera persona. O sea, yo, que es el mismo personaje principal. Luego tenemos al personaje, que el personaje o los personajes es el sujeto o los elementos el cual viven la historia. O sea, es decir, que la historia hace referencia a ellos. Está el espacio, que el espacio es el lugar en el cual se desarrolla dicha historia. Este puede ser de dos maneras, que está el espacio cerrado, que como bien su nombre indica, que es cuando tiene techo, cuando no se puede salir, como por ejemplo una casa que tiene paredes o un autobús, entre otras cosas. Y también está el espacio abierto, que como bien su nombre dice, es un espacio que está al aire libre, o sea que no tiene techos, ni puertas, ni paredes, ni nada, como por ejemplo el campo, una selva, una playa, etc. Luego tenemos el tiempo, que es la época o momento en el cual se desarrolla la historia. Ahora vamos a hablar de el análisis de cada uno de estos. El narrador del gigante egoísta es un narrador omnisciente, ya que no se habla ni en primera persona ni en tercera persona. Los personajes del gigante egoísta, en los principales tenemos al gigante, obviamente, y también tenemos al niño pequeño, que es Jesús. Y ya los secundarios son los demás niños, y también puede ser el amigo del gigante, que era con el que estaba pasando sus vacaciones. El espacio. El espacio de ese cuento es un campo, pero más que todo el jardín del gigante. Y ya por último tenemos el tiempo, que es un tiempo en pasado. Eso es todo. Muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Ahora les estaré relatando un cuento titulado El soñador ambulante. Ok. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta uno de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que creía ella que vio en algún lugar. Tenía una calva en la que se podía ver su propio reflejo, las cejas muy gruesas y labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el psiquiatra dibujó el retrato del sujeto. No le importó mucho y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlos a varios compañeros expertos. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban y optaron por crear una página web en la que se registrarían todas sus apariciones. Los dibujantes descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas, pero todas aseguraban haberlo visto en algún lado. Sus apariciones son de los más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real, con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar la vida de los ciudadanos.
La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Sin embargo, un día, un paciente un tanto extraño, con el mismo problema de las apariciones, al psiquiatra se le ocurrió revisar los dibujos y concordaban con el aspecto del paciente. Esto aterrorizó un poco al psiquiatra, y al darse cuenta que de esto, el paciente, en un momento repentino, el hombre atacó y se metió y ocultó en el cerebro del psiquiatra, haciendo que perdiera la memoria de lo que ocurrió en ese tiempo. Y desde entonces nadie lo pudo parar, haciendo que fuera de cuerpo en cuerpo, pero desde que ingresó al cuerpo del psiquiatra ya no podía hacer más que aterrorizar en los sueños, con cosas inexplicables y terroríficas. Hola, ahora les estaré contando un poema del escritor Luis Cernuda, titulado Contigo. Mi tierra eres tú, mi gente eres tú. El desierto y la muerte para mí están donde no estés tú. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es eso si no eres tú? Gracias. Escribo porque me encanta tener la sensación de un libro en mis manos y un libro en mi mente. Escribo porque me encantan las palabras. Escribo porque leo. Y sobre todo, escribo porque siempre quiero saber qué ocurrirá a continuación. Esta es una reconocida frase del famoso autor John Boyle. A continuación procederemos a seguir escuchando las ponencias de nuestros compañeros de grado sexto. Gracias por ver este intermedio. Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy nos tocó el género lírico, ya que la clase pasada vimos el género narrativo. Que hoy vamos a hablar sobre el género lírico, vamos a hablar sobre el concepto, sus características y su estructura. Por favor, saquen sus libros y sus cuadernos para poder anotar. Ay, qué jartera ese tema, yo no quiero dar ese tema, pero quiero estar con mis almas gemelas, mis mejores amigas. Estuviéramos haciendo que en vez de estar aquí haciendo clases. Uy, no. Ay, sí, profe, me encanta este tema. Ya te escribí el mapa conceptual, lo aprendí todo. Bueno, ahora vamos al libro, en la página 138, por favor, y vamos a leer todos juntos. El primero empieza tú, vale, Sofía, empieza tú primero, por favor. Claro que sí, profe, página 138, fiesta, listo, ya leo, profe. Bueno. La lírica es la poesía que se utiliza para expresar sentimientos como amor, dolor, tristeza, alegría, etc. La poesía se manifiesta estéticamente de la belleza y del sentimiento en el que el poeta hace por medio de las palabras. ¿Listo, profe? Bueno, muy bien, Sofía. Bueno, ahora quiero que alguien me lo explique. Tú, Paola, ya que has estado muy concentrada en esta clase, quiero que me lo expliques. Bueno, profe, lo que yo entendí es que el género lírico es lo que expresa el autor, los sentimientos del autor, la tristeza, el amor, es lo que escribe el autor con el género lírico. Muy bien, niñas, lo hicieron excelente. Bueno, ahora que ya pasamos el concepto, vamos a pasar a la estructura. La estructura es verso y prosa. Ok, váyanse a la página 138, en la misma página, y vamos a leer la prosa y el verso. El poema en verso, el verso es un conjunto de palabras que componen cada línea en un poema. Y el poema en prosas es la escritura en prosa que hace de recorrido sin la reiteración de las unidades y pausas similares. ¿Entendieron? Espero que hayan entendido. Por favor, díganme. Sí, profe. Siga con la clase. Siga. Sí, profe. Súper. Estoy entendiendo todito. Ay, esa clase me encanta. El profesor tiene algo que explica súper bien. Me encanta. Bueno, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre
Las características, que son la musicalidad, el ritmo, la rima, las imágenes poéticas y los lenguajes poéticos. Bueno, vamos a hablar sobre primero la música. Ajá, por favor, Chafita, porque tiene compañeros. A ver, que todo, yo aprendo con ustedes también y somos compañeros. Ustedes son mi grupo, entonces somos compañeros. Dejen la guachafita, me hacen el favor. Pongamos atención a la clase, por favor. Musicalidad, ritmo, rima, ya les dije. Musicalidad, son sonidos que producen la armonía. Ritmo, movimiento regulado y medido. Rima, terminación coincidente, imágenes poéticas, asociaciones de ideas que invocan imágenes. Lenguaje poético, convolutivo, estético, sonoro, con un uso de giros sinápticos y lenguas y figuras literarias. ¿Entendieron? Dejen de estar riendo, por favor. Bueno, teniendo en cuenta lo dado hoy, quiero que me hagan la primera actividad del día. Va a ser que me hagan un poema acorde con lo que hemos dado hoy. Pónganse en marcha ahora, que lo quiero revisar ahora mismo. Les doy 5 minutos, por favor, enseguida. No, por favor, no. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo no sé qué género les digo, yo ni siquiera presté atención a la clase. No. ¿Qué poema de qué? Ay, tengo una idea, le voy a preguntar a Sofía. Kiki, ya. Profesor, no vas a escuchar, estoy bien inspirada para hacer esto. ¿Quién te manda a no prestar atención? Y no te voy a ayudar. ¿Quién te manda a no prestar atención? Hazlo tú sola. Bueno, ahora, ya que pasaron los 5 minutos, vamos a ver quién pasa primero. Primero pasas tú, Sofía, y después pasas tú, Paola. ¿Ok? Empecemos. Pasa, Sofía, adelante. Oh, gracias, profesor. Bueno, mi poema es: el amor que siento por mi madre es un amor limpio y verdadero, que solamente Dios sabe lo que pasa en el profundo corazón. Tú eres el ser que me dio la vida, siempre estaré agradecida, porque gracias a ti puedo respirar en esta vida. Gracias, madre mía, por tu inmenso amor. Y yo me inspiré, profesor, por mi madre preciosa. Gracias. Excelente, Sofía. Muy bien. Está precioso ese poema. Bueno, ahora le toca a Paola, por favor. Adelante y díganos tu poema. Ay, no, qué pena. Ay, qué cosa dice el poema, no sé si está bueno. Ay, está bien. Claro, profesor, con mucho gusto. El mar se ve tranquilo, pero en el fondo es un mundo diferente que hay que conquistar. Así es mi colegio, es el mar que tengo que conquistar. Listo, profe, gracias. Excelente, muy bien, Paloma. Bueno, lo puedes mejorar. Bueno, las notas. Sofía, sacaste un 10 y Paola, pues podemos mejorar. Bueno, estudiantes o compañeros, pueden salir al descanso, por favor. En la próxima actividad quiero otro poema y pues bueno, mejorado, por favor. Sofía, excelente trabajo. Paola, mejorar, por favor, mejorar. Y por favor, si desorden al descanso, en fila, que después no quiero que me regañen. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Mariana Barragán Ramírez y hoy les voy a exponer acerca del cuento fantástico. Pero antes de hablar de este, hay que saber qué es el cuento. El cuento es un relato en el cual los hechos pueden ser reales o imaginarios. Lo que los caracterizan de los demás son, principalmente, que es un cuento, un relato breve, es decir, que sus acontecimientos se desarrollan en un tiempo corto. En este intervienen pocos personajes y la cantidad de secundarios es mínima. Hay un único tema que gira en torno a la historia. Los personajes son los que la actúan y tiene una trama sencilla. Ahora que sabemos qué es el cuento, les voy a explicar qué es el cuento fantástico. El cuento fantástico es aquel que relata hechos sorprendentes e inesperados. Estos pueden parecerse a los sueños, con seres que no existen en la realidad, es decir, que son producto de la imaginación del autor. Ahora les voy a hablar sobre el origen de este.
El origen del cuento fantástico se sitúa en la Edad Media, cuando las personas se cuestionaban mucho sobre lo que los rodeaba, ya que no había tantas respuestas. También era sobre la percepción de la realidad y el enigma del mundo de los sueños. Estos interrogantes se tradujeron en cuentos, en los cuentos fantásticos. Estos hablaban de sueños, deseos y situaciones inexplicables y de misterio. El límite entre la realidad y los sueños en estos no parecía existir. Las situaciones inexplicables o misteriosas se relacionaban con brujas, milagros, apariciones, desapariciones, fantasmas o monstruos. Ahora que ya sabemos esto, les voy a hablar sobre las características de estos cuentos. Las características de los cuentos fantásticos es que la principal característica es que en el cuento fantástico el autor narra los hechos y deja que el lector tenga la sensación que está entre el sueño y la realidad. Tiene la impresión de que está en un sueño. Todo parece real. El cuento fantástico también deja una incertidumbre y dudas que se responden hasta el final de la historia. Y los hechos pueden ser fantásticos, extraños o maravillosos. En lo fantástico es un juego entre la realidad y la existencia de elementos sobrenaturales. Es decir, que es difícil saber si están ocurriendo realmente. En los extraños relatan sucesos inexplicables, pero que a la vez tienen una lógica posible o aceptable, que lo convierte en algo posiblemente real. Y en lo maravilloso ningún hecho es asombroso, es decir, que lo sobrenatural ocurre de manera normal, como en la vida cotidiana. Ahora que ya sabemos cuáles son las características, les voy a hablar sobre los elementos que conforman estos. Los elementos son, primero, los temas. En el cuento fantástico, la trama obedece a una circunstancia sobrenatural, poco frecuente y no común, pero que en el cuento se relata como si se diera de manera normal. Este puede poseer apariciones, es decir, la manifestación de seres sobrenaturales que se aparecen ya sean para atormentar en forma de sueño o físicamente. Los personajes. Los personajes son aquellos que están dotados de características inusuales y extrañas, y aunque su apariencia es común, su comportamiento es todo lo contrario, está fuera del usual o acostumbrado. Los hobbits. Los hobbits hacen parte de los personajes y son una raza de parientes de los humanos, muy parecidos a ellos, excepto porque estos se caracterizan por su baja estatura, que va desde los 60 a 120 centímetros. Estos tienen una gran velocidad, tienen mucha vellosidad, sobre todo en los pies, y poseen orejas puntiagudas. Y por último, los espacios en el cuento fantástico. En los cuentos fantásticos los espacios son espacios narrativos, imaginativos y subjetivos, es decir, que estos son todos producto de la imaginación del autor. Gracias por su atención. Buenos días, Centro Educativo de Recreo. Yo soy Ana Sofía Puello Saavedra, del grado sexto, y les voy a narrar los cuentos de Oscar Wilde. Estos cuentos están representativos del género narrativo y están escritos en prosa. El ruiseñor y la rosa. Este cuento trata sobre un ruiseñor que ayuda a un niño muy triste por el amor. Este da la vida por encontrar una rosa roja. Luego el niño es desconsolado por el amor de su vida porque ésta lo cambia por otra persona que tenía joyas y mucho dinero. El príncipe feliz. Esta historia trata sobre una golondrina que ayuda a un pueblo muy pobre con una estatua de un príncipe. Este príncipe le pide que le dé partes de su cuerpo a las personas
porque este príncipe estaba hecho de oro. Entonces fue pasando el tiempo hasta que el príncipe se quedó sin escudo y sin oro, y la golondrina se moría de frío. Entonces estos dos murieron la golondrina murió de frío y el príncipe murió de desprotección. Y luego de ver esto, el pueblo hizo una estatua en conmemoración a estos dos. El gigante egoísta. Esta historia habla sobre un gigante que luego de haber venido de un viaje de muchos años de visitar a un amigo, vio a muchos niños jugando en su jardín, se puso muy enojado y cerró su jardín por muchos años para que nadie pudiera entrar ahí. Luego de muchos años de tristeza y soledad, el gigante egoísta aceptó todos sus errores y aceptó que él era muy malo con los niños. Luego dejó a los niños jugar en su jardín por muchos años después de su escuela. Y luego de muchos años de felicidad, el gigante egoísta muere debajo de un árbol lleno de flores blancas. El incidente del cohete. Este cuento trata sobre un cohete que habla sobre su vida y decía frases como: yo debo estar como la estrella de un show algún día. El día que tuvo la oportunidad de estar en un show, no pudo porque estaba llorando por una frase que le había dicho una amiga que no le gustaron. El otro día que tuvo la oportunidad de despegar e ir al aire, nadie le prestó atención y luego decidió explotar para que otras personas le prestaran atención, pero tampoco funcionó. Lo último que quedó de él fueron cenizas quemadas. ¿Qué me enseñaron estos cuentos? Los valores como respeto, amor y amabilidad. Gracias por escuchar y espero que te haya quedado muy claro los cuentos de Oscar Wilde. Buenos días, mi nombre es Camila Sofía Rieta Castaño. Poema de la amistad. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús de Alemán González y yo les voy a hablar sobre mi cuento Terror en la Tierra Perdida. Bueno, los personajes de este cuento son Ryan, Josh, Shadow of Death y Luke. Bueno, este cuento se realiza mayormente en un espacio exterior, está escrito en prosa y tiene tiempo lineal. Bueno, el cuento se desarrolla así. En el inicio empiezan con el cierto rumor, que había pasado hace mucho tiempo. Después sigue avanzando cuando en la actualidad, cuando estos personajes están en el bosque como perdidos y empezamos en el nudo. El nudo es cuando están en el bosque y se encuentran con este Shadow of Death, que los transporta a este extraño mundo, a este extraño lugar
como que una vieja dimensión a otra dimensión y va avanzando hasta la muerte de varios personajes y termina cuando llegan casi al séptimo día. Bueno, el desenlace es cuando Luke, el último de ellos, logra escapar de esta otra dimensión y se acaba el cuento. Gracias. Hola, muy buenos días. Gracias, amable audiencia, por sintonizarnos el día de hoy. Hoy nos encontramos en el programa compartiendo con un excelente escritor, Jesús David Alemán, autor del libro Terror en la Tierra Perdida, un libro que actualmente está liderando las ventas, ya que por su historia novedosa, pues está llamando mucho a los lectores para poder comprar el libro. Jesús David, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Bien, Alejandra, gracias a Dios. Gracias a ustedes por invitarme a su programa y estoy bien. Me alegra, Jesús David. Jesús David, ya entrando un poco en materia, cuéntanos en qué te basaste para crear esta historia. O sea, ¿tuviste como referencia a algo? ¿Qué te motivó? Cuéntame. Bueno, yo no me basé en nada, pero sí tomé como referencia. Hubo un anterior cuento que yo había hecho el anterior año. Me basé de ahí, pero cambié muchos aspectos en el mismo cuento. Ok. ¿Y tenía algún nombre anteriormente o el mismo lo que hiciste fue perfeccionarlo? Lo que hice fue hacer como si ese cuento no estuviera, pero sí hice el mismo título. El mismo título, pero le cambiaste algunos hechos de la historia. Sí. Ok, excelente. Y cuéntame, dentro de los personajes de la historia, pusiste a que sobreviviera solo uno, Luke, y decidiste que Ryan y Josh murieran. ¿Por qué tomaste esa decisión? Yo lo hice, yo decidí hacer eso porque a mí me gustan esos finales que no son tristes, pero no son felices, porque están con la muerte de muchos, o sea, de varios personajes, y al final el que sobrevive queda como algo traumado en cierto modo. Ok. Jesús David, cuéntame, de todos los finales que pudo haber tenido la historia, ¿por qué escogiste ese? Yo pienso que para mí es trágico, porque cuando mueren dos personajes importantes de la historia, pues considero que es trágico. De pronto, desde el punto de vista, pues mirando de pronto en la lectura, ya en el detalle, podría mirar a ver qué tan bueno fue que muriera este o que sobreviviera el otro. Pero de todos los finales que pudo haber tenido la historia, ¿por qué escogiste ese? Yo escogí este para atrapar más al lector, para que el lector sintiera la historia, para que sintiera el final, ya que Ryan, ese ejemplo, era el personaje que más se nombró, era el personaje en sí más amado de esta historia, y su muerte fue muy trágica y para el lector y para su personaje. O sea que digamos que tú escogiste este final porque algo era muy emotivo que iba a entristecer al lector, pero deja como un continuará, porque la persona que escapa y sobrevive puede crear otra historia cuando sale de allí. Entiendo que es eso. Listo, de todas maneras, muchísimas gracias. Por favor, lean el libro, les va a encantar. Excelente edición. Cuando vas leyendo te va atrapando y vas queriendo más y más. Jesús, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por compartir toda tu experiencia y tú con la creación del libro. Y esperemos que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Bueno, Alejandra, adiós, que te vaya bien.
Listo, muchas gracias, feliz noche. En el día de hoy expondremos en el área de castellano, durante el desarrollo de la jornada científica, el tema relacionado al castellano antiguo. El grupo está integrado por Karina Lucía Gaviria Franco, Lourdes Manjarres Gutiérrez, María Andrea Rada Recuero y mi persona, Alexandro Díaz Reales. Empezaremos diciendo qué es el castellano antiguo. El español o castellano medieval, también llamado romance castellano, se refiere a las variantes del español habladas en la península ibérica entre el siglo IX hasta el entrado siglo XV aproximadamente, más específicamente antes de que sucediera el reajuste consonántico que daría origen al español contemporáneo. Comprende la época prehistórica e histórica de la lengua española, desde el romance visigodo hasta la Unidad Nacional de Lingüística de España bajo los Reyes Católicos y el descubrimiento de América. Su estudio se divide en el español primitivo, el español arcaico y el español preclásico. El aislamiento que sufrió la península ibérica con respecto al resto del mundo romano desde las invasiones germánicas determinó y aceleró la evolución del latín vulgar hispánico hacia un romance que denominamos visigodo y que constituyó el primer estadio de la lengua española. Favoreció la aparición de dialectos y nuevas lenguas romances: gallego, asturiano, leonés, castellano, navarro-aragonés, catalán y mozárabe. Bueno, ahora yo les voy a decir las diferencias. La primera diferencia es que no se definía si era verbo femenino o masculino cuando lo necesitaba. Por ejemplo, el afición o el amistad. La regla incluso pasó a voces que comenzaban con otras locales, como el ortografía. Pero ahora ya se distingue el género y se dice la afición, la amistad. Y la regla no pasó a voces que comenzaban con otras vocales, como la ortografía. La segunda diferencia es que en el castellano antiguo se ligaba la posición de con los adjetivos ella, este y ese. Por lo tanto, decían de este, de esta o ese. Pero ahora en el castellano actual no se añade la preposición de con los adjetivos ella, este y ese. Por lo tanto, se dice este, ella y ese. Otra sería que en el castellano antiguo se daban distinciones de los dos géneros a muchos nombres que no tienen en nuestro tiempo más que uno solo. Por ejemplo, margen, método, olor, origen. Decían el o la margen, el o la método, el o la olor, el o la textura, el o la botella y el o la origen. Mientras que en el castellano actual se dan distinciones de los dos géneros a muchos nombres de los cuales necesita esta distinción. Sería, dicen, el margen, decimos, el margen, el método, el olor, la textura, la botella y el origen. Otra diferencia sería que solían suprimirse y para evitar cacofonías, la consonante que finaliza una sílaba en medio de dicción. Por ejemplo, conducta, decían conduta por conducta y Egipto por Egipto. Mientras que en el castellano actual no se suprimen y no se quitan letras para evitar cacofonías. Y se dice conducta, no conduta. Y se dice Egipto, no Egipto. Bueno, ahora mi compañera María Andrea les va a decir más diferencias. Los demostrativos este y ese, con que en nuestro tiempo se indica un objeto cercano o distante,
se usaban de una manera indiferente. Es curioso que la segunda persona del plural de todos los tiempos del verbo se usaba con la terminación des en vez de is, y decían cantades por cantáis, cantedes por cantéis y sodes por sois. Los verbos compuestos donde entra un infinitivo y en un caso complementario recibían una construcción particular. Por ejemplo, te he de ver se expresaba como verte, había de verte como verteía y he de hacerlo como hacerlo. Cuando el infinitivo estaba modificado por complementos como lo, la y le, acostumbraban a cambiar la R por una L, lo que formaba una doble L al final de la palabra en la última sílaba, como por ejemplo, conseguirlo. La diferencia entre la lengua actual y el español antiguo se basa en la fonética de las palabras, la gramática, la estética de la escritura y las diferentes incoherencias lingüísticas que se han ido mejorando. Buenos días, mi nombre es Karina Lucía Gaviria Franco, soy del grado sexto y hoy les vengo a presentar un texto de Don Quijote de la Mancha traducido al castellano antiguo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un fidalgo de los de lanza en astillero, a larga antigua, ronciflaco y carjo corredor. Fue una olla de más vaca que carnero. Salpicó las más noches, duelos de quebrantos los sábados, lantechas los viernes, algún palomino de anididura los domingos. Consumían las 3 partes de su facienda. El resto del día concluía ensayo de velaje, calzas de velludo para las fiestas, con sus suecos de los mismos. En los días de semana se honduaba con su veliori de lo más fino. Muchas gracias por escuchar. Chao. Buenos días, mi nombre es Taliana Irene Río Fernández y en el día de hoy en Ser de Taliana nos encontramos en el Museo Moderno. Y ustedes dirán, ¿qué hacemos aquí? Resulta que acá se encuentra una información muy interesante sobre la novela contemporánea, texto muy importante para la literatura. Seguimos. La novela contemporánea es una obra literaria escrita en prosa, que tiene como finalidad relatar una acción al lector que expresa una reacción, ya sea placer o un displacer. Por lo general, ella es mucho más extensa y compleja que el cuento. Aquí se encuentra una característica muy interesante. Resulta que en la novela contemporánea se pueden utilizar elementos que antes no se permitían o que no se utilizaban en estos tipos de textos. Además, su origen se dio en el año a fines del año 1800, quiere decir en el año 1890. Aquí se presentan 3 acontecimientos que distinguen al género. El primero son las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El tercero son las crisis económicas y por último los fuertes movimientos políticos, artísticos, sociales que se dieron en el siglo XX. Seguimos con los elementos nuevos. En la novela contemporánea, como dije anteriormente, se presentan nuevos elementos que antes no eran permitidos o que no se utilizaban en la literatura en estos tipos de textos, como lo son las imágenes, el papel periódico, los recortes, entre muchos otros que ayudan a explicar o a complementar el escrito. La búsqueda de lo subjetivo. Como este texto se desarrolla en una época en la que el ser humano se empieza a preguntar sobre su subjetividad, esta se basa o hace énfasis en la subjetividad de los personajes y refleja la búsqueda interior. La temática. Al momento de buscar la temática o de elegir la temática del texto, es libre la elección. Y por lo general, esta se suele basar en los personajes principales u protagonistas o personajes anónimos, que tienen características comunes de los de gente anónima.
Las temáticas más utilizadas son la pobreza, la soledad, el abandono, la injusticia, las rivalidades del pueblo y la traición. El tiempo y el espacio. En esto existe una representación subjetiva, así la concepción de estos puede o no ser real, subjetiva o fantástica. En el tiempo se presentan alteraciones, por lo cual se presentan tres tipos de tiempos en la novela contemporánea. El primero es el tiempo lineal, que es aquel en el cual no se presentan alteraciones, quiere decir que va en un orden cronológico, pasado, presente y futuro. El narrador. El narrador puede estar en primera, segunda o tercera persona, dependiendo de cada caso, y tiene como objetivo presentar un mundo alterno o paralelo. Este, a su vez, muestra el lado oculto del mundo. Y por último, los personajes. Frecuentemente, los protagonistas son héroes o heroínas, aunque también se suele basar en antihéroes, quiere decir en villanos. También se presentan personajes secundarios, que son aquellos que contribuyen u obstruyen la acción del protagonista, creando así el trama de la novela contemporánea. Además, se suele rescatar de los protagonistas sus acciones y reflexiones. Seguimos con los ejemplos. Primero tenemos una novela china escrita por César Aria. Fantasmas, una novela contemporánea de terror escrita por Peter Straub. La orilla africana, escrita por Rodrigo Rey Rosa. La chica al lado, una novela de terror contemporánea escrita por Jack Ketchum. Cuando ya no importé, es una novela contemporánea romántica escrita por Juan Carlos Onetti. En estado de memoria, de ciencia ficción, escrita por Tunada Mercado, y en la introducción, Nora de la Cruz. Por el día de hoy terminamos con información de Excel de Italiano. Espero que les haya gustado y cuídense. Chao.